encontrarnos nuevamente en una sesión más de Aprende en Casa, estrategia de aprendizaje propuesta por la Secretaría de Educación Pública. En esta emisión revisaremos el tema Vidas y Mundos, correspondiente a la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado. El propósito de estudiar este tema es que identifiquen la función de la biografía y reconozcan la relación entre la vida y obra de un personaje. También en esta sesión conocerán la importancia de las citas textuales y referencias al escribir un texto biográfico. Les pedimos toda su atención y concentración, pues recuerden que deben anotar sus ideas principales y preguntas para que las contestes e integren a su carpeta de experiencias, la cual compartirán con su docente. Antes de comenzar, recuerden tener a la mano hoja y lápiz. ¡Comenzamos! Recordarán que hemos escrito textos para compartir conocimientos, por ejemplo, las monografías, documentos que sirven para reforzar las habilidades de estudio. Además, podremos definir en qué consisten las biografías, textos que usamos para compartir lo que hemos estudiado sobre la vida y la obra de una persona. Seguramente han escuchado algo sobre las aportaciones a la ciencia por parte de personajes tan importantes como Neil Armstrong, Carl Sagan o Louis Pasteur. O sobre la labor de Mahatma Gandhi y Martin Luther King, defensores de los derechos humanos. Resulta interesante identificar la labor de estos personajes, conocer su vida, ya que esto nos permite comprender mejor cómo llegaron a trascender. Un texto biográfico es la narración sobre la vida de una persona, pero ¿para qué la leemos? ¿Para qué lo escribimos? El siguiente video les permitirá reflexionar sobre la función de las biografías y les dará algunos ejemplos sobre personajes cuya vida y obra merece ser reconocidas. Hola, ¿se imaginan a Ramón López Velarde escribiendo poesía en su escritorio? Yo sí, porque estuve leyendo su biografía y me interesó tanto que me dieron ganas de conocer más sobre cómo vivió. Por eso vine a este museo que hicieron en su casa. ¿Alguna vez han leído la biografía o los datos más importantes de la vida de alguien? ¿Saben para qué se escriben? ¿Por qué es interesante leerlas? Vengan, los invito a conocer algunos datos sobre la vida y obra de personajes célebres a partir de sus biografías. Oigan, ¿de quién hablarán en la exposición del viernes? He pensado en Martin Luther King, Galileo Galilei y Marie Curie. Yo escogí al Che Guevara. Quiero saber por qué es tan conocido. Mis papás hablan mucho de él. ¿Y dónde podemos encontrar la vida y obra de personajes célebres? En las biografías. Sí. La biografía es una narración acerca de la historia de vida o de algunas etapas fundamentales de la vida de una persona, que por lo general es reconocida o famosa por sus acciones, aportaciones o capacidades. Generalmente, la información biográfica se ordena cronológicamente, desde su nacimiento hasta su muerte. En el caso de las autobiografías, es el propio personaje quien escribe y narra su vida, a diferencia de la biografía, cuyo autor es ajeno al personaje del que se va a escribir, y debe recabar toda la información posible de diferentes fuentes para ampliar su conocimiento sobre él, testimonios, documentos y todo tipo de material. ¿Qué creen? Yo me decidí por Marie Curie. Me enteré de que su ataúd está emplumado. O sea, está cubierto de plomo, porque su cuerpo está radiactivo. ¿Qué? Sí, porque investigó la radioactividad del uranio y descubrió el polonio y el radio. Ah, y por si fuera poco, esto la convirtió en la primera científica en ganar 2 premios Nobel. Oh, ella sí que hizo mucho con su vida. Sí, es súper inspiradora. ¿Y a ti, cómo te fue con el Che? Imagínate, fue médico, escritor, estadista, líder guerrillero y teórico militar. La gente lo admira por sus ideales y por promover la unión de América Latina. Con razón mucha gente lo admiraba. Yo escogí a Albert Einstein y me enteré de que fue un rebelde porque se opuso a las ideas de su tiempo y fue famoso por la teoría de la relatividad. ¿De verdad? Me lo imaginaba muy serio. Yo también me sorprendí mucho. Einstein me hizo pensar en cómo defender mis ideas. Entonces, ¿las biografías se escriben para dar a conocer la vida de las personas y el contexto en el que se desarrollaron sus ideas y actividades?
Sí, además de sus logros, avances y descubrimientos, también hablan de su vida personal, sus recuerdos, anécdotas, viajes e incluso momentos felices. Cualquier situación de vida puede influir para que las personas hagan aportaciones importantes para la humanidad. Oigan, ¿y si usamos algunos datos curiosos para ambientar nuestras exposiciones y hacerlas más atractivas? Sí, podemos poner imágenes. o sea, como en estas imágenes. Las biografías suelen ser muy inspiradoras. Y se pueden usar para investigar sobre un tema o época, conocer el contexto en que algo se hizo, descubrió o inventó, conocer o entender a alguien que se admira, respeta o incluso que nos da miedo o enojo, inspirarse e imitar a otros o como mero esparcimiento. Las experiencias de las personas que han logrado dejar huella en la historia de la humanidad nos ayudan a aprender de la vida. ¿Ustedes se han sentido inspirados por la biografía de alguien? ¿Conocen a alguien que los motive a escribir su biografía? Adiós. Resulta muy interesante conocer la vida de las personas que han dejado una huella en la historia del mundo. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida si Alexander Fleming no hubiera descubierto la penicilina en 1928? ¿Qué circunstancias creen que lo llevaron a tan importante descubrimiento? Saber sobre el contexto en el que vivió un personaje nos ayuda a comprender cómo logró influir en la sociedad. A continuación, verán un video en el que se presentan algunos datos biográficos del escritor nicaragüense Rubén Darío. La información está intercalada con pasajes de su vida que él mismo escribió. Pongan atención a la relación entre su vida y su obra. Bienvenidos. Hoy conoceremos un poco sobre el poeta Rubén Darío. Comenzamos. Mi primer recuerdo. Debo haber sido a la sazón muy niño, pues me cargaba a horcajadas en los cuadriles como se usa por aquellas tierras. Es el de un país montañoso, un villorrio llamado San Marcos de Colón, en las tierras de Honduras, por la frontera nicaragüense. Una señora delgada de vivos y brillantes ojos negros. ¿Negros? Puedo afirmar seguramente, mas así lo veo ahora en mi vago y ensoñado recuerdo. Blanca, de tupidos cabellos oscuros, alerta, risueña, bella. Esa era mi madre. Esa era mi madre. Félix Rubén García Sarmiento nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. Su tatarabuelo se llamaba Darío y a sus descendientes se les conocía como los Darío, nombre que Rubén adoptó en el mundo literario. Se dice que su amor por las letras comenzó a muy temprana edad. Aprendió a leer con fluidez a los 3 años gracias a su tía Bernarda. Era conocido como el niño poeta, puesto que escribió varios poemas a la edad de 10 años. Su soneto Una lágrima fue publicado en el diario El Termómetro cuando tenía 12 años. Se cuenta que cuando tenía 13 años, se enamoró de una trapecista de circo, y cuando ésta se fue, quiso irse con ella. Así que hizo una audición para actuar como payaso, pero no pasó la prueba. Con apenas 19 años viajó a Santiago de Chile. 2 años después, en 1888, publicó una de sus grandes obras, Azul. La Virgen de la Paloma. La madre mostraba al niño la paloma y el niño, en su afán de cogerla, abría los ojos, estiraba los bracitos, reía gozoso. Y su rostro al sol tenía como un nimbo, y la madre, con la tierna beatitud de sus miradas, con su esbeltez solemne y gentil, con la aurora en las pupilas, y la bendición y el beso en los labios, era como una azucena sagrada, como una María llena de gracia, irradiando la luz de un candor inefable. El niño Jesús, real como un Dios infante, precioso como un querubín paradisiaco, quería asir a aquella paloma blanca bajo la cúpula inmensa del cielo azul. El gran poeta nicaragüense fue el indicador y principal promotor del modernismo en la lengua castellana. Rubén
Darío condujo la literatura en lengua española a la modernidad, al liberar a la poesía de las formas tradicionales y encaminarla hacia la búsqueda de la belleza en lo sensorial, la luz y el color, aunque seguía muchas reglas de la poesía tradicional. Las experiencias vividas en su búsqueda por encontrar lo puro, lo bello y lo nuevo incluyeron desde el cosmopolitismo y lo exótico hasta el escapismo y el misticismo. Fue reconocido también como padre del modernismo. Entre sus obras principales están Azul, 1888, Prosas profanas, 1896 y Cantos de vida y esperanza, 1905. El siguiente poema es representativo de su poesía en la guerra. Representa un tributo a su persona y a los valores de libertad que defendió. Escapismo, evasión o huida mental de la realidad. Canción de otoño en primavera. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue, para mi amor hecho de armiño, Herodias y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. El 6 de febrero de 1916, Rubén Darío muere en León, Nicaragua, a los 49 años. En la época de Rubén Darío fue fundamental el desarrollo de medios de comunicación, como el barco de vapor, el cable transatlántico y la proliferación de periódicos para divulgar sus obras. Como se habrán dado cuenta, el contexto de vida de Rubén Darío influyó en su obra literaria. El hecho de que los artistas basen su obra en sus propias experiencias es muy común. ¿Ya saben sobre quién les gustaría investigar y escribir? Piensen en un personaje cuya obra sea significativa para ustedes. Recuerden que su aportación puede ser en cualquier área: música, pintura, literatura, deportes, ciencia, activismo social o en otras disciplinas. Tomen en cuenta que antes de escribir sobre la vida de alguien necesitarán usar información que otros han descubierto o investigado. Por eso, tengan en cuenta las formas a través de las cuales pueden dar crédito a las ideas u opiniones de otras personas que previamente han publicado sobre la vida de su personaje. Observen el video e identifiquen cómo pueden elaborar citas textuales y referencias para evitar el plagio al momento de escribir su texto biográfico. La historia de la medicina y de quienes desarrollaron esta ciencia es muy interesante y me he dado cuenta que los diferentes libros que he leído, los autores usan las ideas, imágenes y gráficos de otros escritores, por lo que a lo largo de sus obras mencionan quiénes son esas personas que previamente investigaron o descubrieron algo sobre el tema. ¿Por qué es importante citar las ideas y opiniones de otras personas? Vamos a investigar. Oye, encontré en internet varios documentos muy interesantes sobre los modelos atómicos. Mira. Yo traje algunos libros de la biblioteca. Sugiero que vayamos anotando las fuentes de todo lo que estamos usando para conformar la bibliografía que irá al final de nuestro trabajo. Precisamente, por eso estoy buscando información sobre la forma correcta de citar nuestras fuentes y he encontrado varias normas. Pero aún no entiendo por qué debemos anotar todas las fuentes. Porque las ideas de otras personas deben ser reconocidas y respetadas. Puedes usarlas, pero debes dar el crédito a su trabajo. De lo contrario, estás cometiendo plagio, lo cual es un delito. Veamos la información de los derechos de autor. Todo conocimiento nuevo siempre se basa en conocimientos previos. Es por eso que los investigadores y creadores deben reconocer los trabajos en los que se apoyaron para elaborar sus propias hipótesis, teorías u obras. El autor de una idea original o de una obra tiene derecho sobre la misma. En México, este derecho es protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor.
Las obras literarias, artísticas, cinematográficas, ensayos científicos, artículos académicos, libros de texto e historietas, entre otras, están protegidas por esta ley. El Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, es el encargado de garantizar la protección de la obra de autores y creadores, pero para que esto sea posible, es indispensable registrar la obra en el Registro Público del Derecho de Autor. Gracias a la protección de estos derechos, el autor es reconocido como tal y solo él, conforme a la ley, puede decidir quién y cómo se usa la obra. Por ejemplo, para publicar un libro o cuando se hace una película basada en un libro ya publicado, el autor de la obra original comúnmente llega a un acuerdo y cede sus derechos patrimoniales, es decir, de difusión y comercialización de la obra, y concede su autorización para hacer una obra diferente, como en el caso de una película. Sin embargo, en los créditos siempre deberá aparecer su nombre, porque la ley protege su derecho moral como autor. La protección de los derechos de autor es importante porque ayuda a reconocer y estimular la creatividad, el esfuerzo y el desarrollo humano. Ahora que sabemos la importancia de citar las ideas y opiniones de otras personas, ¿cómo ves si desarrollamos nuestro trabajo con las citas que corresponden? En el libro de Ciencias y Tecnología Física, volumen 1, hay un párrafo que podemos usar para empezar. Te lo leo. No obstante, fue John Dalton, 1766 a 1844, matemático y químico británico, quien estableció los principios fundamentales del modelo atómico, pues afirmó que toda la materia está formada por átomos de diferentes masas, indivisibles e indestructibles. Suena muy bien. Si lo usamos completo y sin cambiar nada, sería una cita textual. Así es, pero como es una cita extensa, no se usan comillas, sino que el párrafo se coloca fuera del texto, para lo cual podemos usar una sangría. Y al final del párrafo se anota, entre paréntesis, el primer autor o los autores, el año en el que se publicó y el número de página de donde se obtuvo la información. Y ahora escribimos la referencia completa en la bibliografía: autores, año de edición, título del libro, país, editorial o institución que lo publicó y número de páginas. Para describir los modelos atómicos podemos usar nuestras propias palabras, es decir, usar la paráfrasis a partir de los autores que hemos leído. Y si retomamos los gráficos, debemos decir de dónde los obtuvimos. Creo que nuestro trabajo va a quedar muy completo y con excelentes citas. Es importante que citemos las obras consultadas para elaborar un trabajo de investigación, porque es una forma de reconocer la labor de los demás, lo cual es un ejercicio de honestidad indispensable y una obligación legal. Además, eso dará valor a nuestros argumentos y al trabajo de investigación que hayamos realizado. Adiós. Ahora que ya conocen la función e importancia de leer y escribir biografías y que cuentan con estrategias para retomar la información que otras personas han investigado y publicado, es momento de escribir su propio texto. Pero, ¿qué importancia tiene elaborar la biografía del personaje que han elegido? Escriban un párrafo e inclúyanlo en su carpeta de experiencias y reflexionen sobre lo siguiente. ¿Por qué les interesa hacer la biografía sobre ese personaje? ¿Quién será el lector de su biografía y cómo adecuarán su texto para interesarlo? ¿En qué persona gramatical se escribe una biografía? ¿Qué recursos utilizarán para hacerla atractiva? ¿Qué son las citas textuales y las referencias?
¿De qué manera las emplearán? Revisen biografías de otros personajes. Les recomendamos en especial la biografía de Ignacio Manuel Altamirano, que se titula Las armas y las letras. O bien, cierren los ojos y recuerden el video sobre Rubén Darío. Ahora, manos a la obra. Empiecen a investigar y a conformar su propio texto bibliográfico. Recuerden que una estrategia para revisar y mejorar su texto es compartirlo con los miembros de su familia y escuchar sugerencias. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes una sesión más de Aprende en Casa. Los esperamos en la siguiente emisión. ¡Mucha suerte y hasta la próxima!